Bienvenidos a este nuevo espacio denominado calendario semanal que va a estar teniendo lugar desde el 9 de octubre hasta el sábado 15 de octubre del 2022, pues donde realmente cuál es el objetivo de este episodio. Realmente es traer las notas más importantes tanto del mundo macro y lógicamente hacer una correlación gracias a esa correlación positiva que tiene las acciones, los índices con el mercado de los criptoactivos, como Bitcoin en especial, entre el resto de activos criptográficos existentes dentro del mercado. Pues vamos a dar inicio a esta formación. Vamos a estar dando inicio a esta formación con el día martes 11 de octubre del año 2022, en la que vamos a estar teniendo pues los ingresos medios de los trabajadores, incluyendo los bonos. Lógico, esto va a acontecer en Reino Unido. ¿Y cuál sería la particularidad o qué es lo que mide, qué es lo que trae este índice? Este índice de ingresos promedio lo que hace es medir el cambio del precio del medio del trabajador, incluyendo pues los bonos, ¿no? El promedio de ingresos que va a ser una identificación del crecimiento de la renta de las personas durante este mes. Entonces vamos a estar teniendo lugar, veremos cómo el día martes 11 de octubre, cómo se mueve realmente la libra. Estaremos visualizando, lógicamente, la estadística, cómo se ha ido comportando en el tiempo y, lógico, estaremos teniendo pues la reacción de la actualidad, lógico, haciendo referencia a la previsión, por supuesto. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos datos de este índice que va a estar pues cambiando la renta de las personas durante el mes. Seguidamente, dentro del mismo día martes 11 de octubre, vamos a estar teniendo la evolución del desempleo de Reino Unido, cómo se va a ir comportando esta medida, ¿no? Ya que el cambio de la cuenta de los demandantes del cambio del número de desempleados en Reino Unido es que vamos a estar teniendo prácticamente este dato, debido a que en el mercado de trabajo tiene el efecto, por supuesto, negativo cuando hay un gasto de los consumidores y por lo tanto sobre el crecimiento económico, ¿no? Vamos a estar teniendo muy claro esta tendencia hacia dónde se está dirigiendo y por supuesto que veremos con este tipo de noticias mover a la divisa como la libra, por supuesto que sí, y lógico, siempre y cuando tenemos que tener claro la previsión y cuál puede llegar a ser la actualidad de los datos con respecto a la evolución del desempleo. Seguidamente, el mismo día, tenemos, por supuesto, la comparecencia del gobernador Bailey del Banco Central de Inglaterra, el cual pues estará dándonos a conocer, por supuesto, lo que está sucediendo con el Comité de Política Monetaria del BOE, ¿sí? Es decir, que controla los tipos de interés a corto plazo. Biden eso es una influencia de mucho valor. ¿Y cuál es la divisa que estará moviéndose? Por supuesto la libra, ¿no? Por supuesto la libra, ya que todo lo que se diga, lo que se haga durante ese tiempo en la comparecencia de este día, pues estará marcando los indicios sobre el futuro de la política monetaria de este país, como es Inglaterra. Hay que tener en cuenta estos datos. Con esto pues estaríamos dando terminado el día 15 de octubre del año 2022.
y vamos a estar dando inicio el día miércoles 12 de octubre, que vamos a estar lógicamente viendo el Producto Interno Bruto de Reino Unido. El Producto Interno Bruto, pues lógicamente es la medida más amplia de la actividad económica, es decir, es el indicador para la economía de la salud, de la economía de los cambios, tanto anuales, trimestrales, es la tasa de crecimiento prácticamente en conjunto de cada uno de los países, en este caso, como es el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Estos datos pues nos estarán dando una noción, la lectura de estos datos pues estarán dando una noción hacia dónde se dirige el mercado. Recordemos que la regla general es que cuando los datos pues, son por debajo de la previsión, por supuesto que el mercado lo asume en una forma positiva, y cuando los datos son por encima de la previsión, pues los mercados lo asumen como algo negativo y vamos viendo cómo sangra los mercados. En este caso, pues hay que estar pendientes el día 12 de octubre para tener claro los datos del Producto Interno Bruto, ya que el Producto Interno Bruto es prácticamente el crecimiento económico de Reino Unido. Seguidamente, para el mismo día 12 de octubre del 2022, estaremos teniendo el índice de la producción manufacturera de Reino Unido. ¿Esto en qué ayuda? Pues lógico, como su palabra lo indica, en el aspecto de la producción manufacturera, que mide el cambio total de los productos de fabricación del Reino Unido. Es decir, es un indicador de la fuerza en el sector manufacturero. De hecho, recordemos que pues prácticamente este día 12 de octubre está direccionado a lo que tiene que ver la libra. Es muy importante estar al tanto de lo que puede pasar de acuerdo a la previsión y a la actualidad que se esté dando esos datos en aquel día. Por supuesto, vemos que se estará moviendo la libra y lógico, es necesario que se vaya checando el comportamiento de esta fundamental como el índice manufacturero de Reino Unido. Seguidamente, para el mismo día 12 de octubre, que está lleno de información de bastante relevancia, es decir, que tendremos una alta volatilidad dentro de este día 12 de octubre, ya que hay muchas fundamentales. De hecho, tenemos el índice de precios del productor mensual de Estados Unidos, en el que estará indicando pues los precios del producto, el indicador de la inflación, ¿no?, que mide el cambio en las ventas de los precios de los productores domésticos y de los bienes de los servicios. Entonces es interesante pues estar mirando esta industria de bienes y las etapas del procedimiento de las compañías, cómo se van moviendo, y lógico tendrá lugar el moviéndose el dólar, estará moviendo el dólar, y estar atentos a este tipo de información, ya que pues todo dependerá de cuáles sean los datos por encima o por debajo de las previsiones, tener en cuenta muy importante el IPP de este sector. Seguidamente vamos a estar teniendo, por supuesto, como no podía faltar, la comparecencia de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, quien pues ha sido un pilar fundamental para el movimiento de la economía a nivel de Europa y el mundo, por qué no decirlo, ya que pues es un país donde se mueve la economía. Entonces la comparecencia de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo tendrá lugar este aquel día y pues será responsable de fijar los tipos de interés a corto plazo dentro de la Unión Europea. La dirección, el direccionamiento de esta comparecencia, por supuesto, es a tener claro, ¿no?, a estar atentos a las declaraciones de qué es lo que diga, qué es lo que ofrezca, qué consejos esté dando de política monetaria, cuáles van a ser las variaciones en los tipos de interés. Sus declaraciones pueden determinar si el mercado de la Unión Europea sube o baja, es decir, es positiva o negativa. Entonces es muy importante tener
en cuenta este acontecimiento que tendrá lugar el día miércoles 12 de octubre. Para ir ya prácticamente terminando con este día 12 de octubre, también vamos a estar teniendo, por supuesto, la previsión energética a corto plazo de la EIA, es decir, el informe de la previsión energética a corto plazo. Lógico, pues estará marcando, ¿no?, todo lo que es con respecto a lo energético en Estados Unidos, y que proporcionará un análisis del mercado, la profundidad del mercado del petróleo o del crudo, como lo queramos llamar. Este dato pues irá marcando lo que está sucediendo dentro de la previsión energética. Sabemos que es importante y cuál es la divisa que estará moviéndose durante este día, ya que se trata de la información de administración energética, es el dólar. Tener muy en cuenta, ya que es una fundamental, lógico, que viene cargada de alta volatilidad. Y para terminar ya prácticamente con el día miércoles 12 de octubre, tenemos las actas de la unión del Comité de Mercado Abierto de la FED, es decir, de Estados Unidos. Este comité de la FED, ¿qué es lo que mide en estas actas? ¿Qué es lo que registros nos indican? Los registros se detallan, ¿no?, el informe de la Comisión de Tipos de Interés. Entonces, importante, ¿no?, sobre esta reunión, se verá 2 semanas antes, ¿sí?, el acto de proporcionar la información detallada acerca de la postura del FOMC sobre la política monetaria, por lo que los comerciantes de las divisas revisan cuidadosamente las pistas sobre los futuros cambios de los tipos de interés que se estarán dando. Es decir, pues estos datos ya tienen previsto, por supuesto, dar esos tips hacia donde se va a ir a dirigir la política monetaria con respecto a los tipos de interés. Esto es en cuanto al día miércoles 12 de octubre, y vamos a ir avanzando ya a la mitad de la semana, como es el día jueves 13 de octubre del 2022. ¿Qué tenemos para el día jueves 13 de octubre del 2022? Pues acá tenemos ya, como escuchamos el día miércoles hablar mucho de los tipos de interés, ahora el jueves 13 de octubre, como no podría esperarse, se hablará de la tasa de inflación con respecto, en primera instancia, a Alemania. Entonces tendremos la tasa de inflación de Alemania. Pues es muy importante estar atentos. Recordemos que hoy en día tenemos una tasa actual de 10%, entonces pues estaremos viendo cómo se mueve el euro en este caso. La Federación de Analistas pues estarán verificando cómo Alemania mide los cambios en los precios de bienes y servicios para lograr los cambios del consumidor, y por ende pues obligar a que esa inflación corrija, y lógico, veamos el movimiento del mercado, sea a lo positivo o lo negativo, o lo alcista o bajista en el euro. Seguidamente, el mismo día, por supuesto, estaremos teniendo, este día jueves estará cargado de la tasa de inflación de Estados Unidos seguidamente. La tasa de inflación de Estados Unidos ya sabemos sabemos a qué se refiere y cómo estará dando lugar al movimiento dentro de la divisa, en este caso el euro. Veremos cómo se mueve, ya que aquí estaremos dando a conocer la inflación. En este momento recordemos que tenemos 8.3% de inflación. Entonces tenemos este día jueves 13 algo de demasiada relevancia que tendremos que visualizar cuál será la previsión y cuáles serán los datos de actualidad, ya que pues los datos de actualidad ya los tenemos, lo que fue anteriormente. Sin embargo, pues tenemos que esperar que llegue el día jueves 13 de octubre para estar teniendo pues la nueva tasa de inflación en Estados Unidos. Por supuesto, se estará pues analizando
todo lo que ha tenido que ver estadísticamente todo este suceso de esta fundamental. Y para ir terminando casi ya el día jueves 13 de octubre de 2022, vamos a estar teniendo también, como esto tiene una secuencia, ¿no? Vemos como las tasas de inflación de Alemania, Estados Unidos. Ahora vamos a ver cuáles son las repercusiones de todo esto. Y vemos acá que también vamos a tener una fundamental de mucha relevancia, como son las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, es decir, las nuevas solicitudes que la gente está pidiendo al gobierno por alguna situación que se esté quedando a quedar sin trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, recordar que en estos momentos todavía el empleo aparentemente está fuerte, es decir, todavía se sostiene el empleo, sin embargo, nada está dicho, hay que esperar los datos de lo que puede estar sucediendo este jueves 13 de octubre del 2022, cuando se estén dando los nuevos datos de la petición de subsidio por desempleo, y nos estaremos visualizando, por supuesto, que la divisa que tendrá volatilidad aquel día será el dólar, ¿no? Ya que recordemos que tenemos esta fundamental, prevé tener una alta volatilidad dentro de los mercados, y de hecho, por supuesto, visualizar cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo o decreciendo la tasa de desempleo en Estados Unidos. Para ir ya terminando con la última noticia de este jueves 13 de octubre del 2022, vamos a ir terminando con los inventarios de crudo, es decir, los inventarios del petróleo en Estados Unidos. Recordemos que hemos visto noticias de restricciones en lo que tiene que ver al crudo, es decir, al petróleo, y es el día jueves 13 de octubre se estará lógicamente dando a conocer los inventarios del crudo. El anuncio será el aumento o la disminución de barriles de petróleo semanal, ¿no? Es muy importante este dato para saber hacia dónde se vaya a direccionar, lógico, el dólar y por supuesto el petróleo como tal, ¿no? Uno de los denominados oro negro, es decir, el petróleo, estaremos viendo la dirección hacia donde él se dirige, si veremos de alguna manera recuperación o simplemente estaremos viendo un mercado bajista o un mercado alcista. Tener en cuenta mucho esta fundamental, ya que va a depender cómo el mercado reaccione. Y finalmente, para ir terminando ya con este episodio de calendario semanal, tenemos la última nota para el día viernes 14 de octubre del año 2022. Vamos a estar viendo aquí las ventas minoristas, es decir, la venta del pueblo en Estados Unidos, por supuesto que es un indicador para el resto del mundo. Las ventas al por menor es una medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas sobre la base de nuestras tiendas minoristas de diferentes tipos, tamaños en Estados Unidos, es decir, los mayoristas lo venden a los minoristas y el pueblo cómo reacciona. Este es un indicador importante para saber cómo va el gasto del consumidor, y también se relaciona la confianza de los consumidores y se considera un indicador del ritmo de la economía del pueblo, es decir, de Estados Unidos en este caso, y los datos que en ese día se arrojen sobre este tema de las ventas minoristas mensuales será lógicamente, ya saben, si va por encima de la previsión, por supuesto que el mercado reacciona y caen los mercados. Y si es por debajo de la previsión, la gente se entusiasma y dice, no, yo voy a hacer una inversión, y lógicamente los mercados reaccionan y suben los del mercado. Con esta nota, ¿qué es lo que estaremos viendo? ¿Qué divisas se estará moviendo? Por supuesto que el dólar.
De hecho, todas las notas pues hemos visto que tendrán lugar al euro, la libra, el dólar, por supuesto, y por supuesto por esa correlación positiva que existe, pues estaremos también viendo cómo se mueve el mercado criptográfico. Dentro de ellos, por supuesto que uno de los criptoactivos de más tiempo, de más tiempo, como es Bitcoin. Así es que recordarles una vez más que estaremos pues día a día discerniendo lo que vaya pasando en el calendario semanal diario, por supuesto que sí. Sin embargo, pues recordarles que los en vivos estaremos teniendo lugar de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora Ecuador, Colombia y Perú, y el resto del mundo de acuerdo a sus horarios.